tardes a todos. Primero agradecer a la Asociación Autismo Málaga por organizar esta escuela de padres. Gracias por su dedicación, por el amor que le ponen a nuestros niños cuando están con ellos en la asociación. Y digo nuestros niños porque a mi hijo también lo están ayudando en la misma asociación de Autismo Málaga. Y gracias a vosotros por estar aquí hoy, porque hoy en día con el trabajo, con el estrés, con la falta de tiempo, falta precisamente eso, tiempo y energía. El hecho de que estéis aquí hoy, pues demuestra por el amor y la dedicación que tenéis por vuestros hijos. Se habla mucho, y con razón, porque es necesario, de cómo ayudamos a nuestros niños, de cómo nos lo llevamos de Erasmus o de Erasmus Plus, de cómo hacemos la terapia, de qué manera les ayudamos, lo cual es imprescindible. Pero algunos hemos dedicado nuestra vida, nuestro tiempo a trabajar detrás de la cortina, pensando en esos niños, pero sin llegar a verlos. Trabajando en un laboratorio, en el domingo, 10, 12 horas al día, solo para dar un pasito más eh, y responder a más preguntas de las que tenemos para poder ayudar a nuestros niños. Hoy os voy a presentar y os pido por favor que me interrumpáis cuando queráis. Esto no es una charla plenaria donde todo el mundo apunta las preguntas y lo hace al final. Si surge una duda en la diapositiva 3, cuando lleguemos a la última no voy a acordar. Si tenéis una duda, un comentario o algo que no estéis de acuerdo o que queráis compartir con el resto, por favor me interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es, vamos a hablar un poco de autismo. Todos ustedes aquí ya sabéis lo que es el autismo. Voy a dedicar un par de diapositivas a eso. Vamos a hablar de los factores de prevalencia, intervenciones efectivas y me voy a centrar en la parte científica. En la parte de yo no quiero solo tratar al niño, yo quiero prevenir que ese niño pueda tener un problema en el futuro y yo quiero revertir cualquier problema o situación incómoda que pueda estar teniendo en ese momento. El autismo, lo primero que todos sabéis y que nadie diga lo contrario, el autismo no es una enfermedad. El autismo es un neurodesarrollo diferente. Cuando hablo de autismo es trastorno del espectro autista. Es un neurodesarrollo diferente. Piensan diferente, actúan diferente. Pero no es ninguna enfermedad porque no está causada por ningún patógeno. Así que no hay que encontrar una cura. Hay que encontrar elementos que hagan la vida del niño, de la niña, más fácil. Que donde tengan problemas, pues se le puede ayudar. Al igual que aquel que no ve bien, necesita gafas, pues además del tratamiento, pues en el laboratorio buscamos algo para que se le pueda ayudar de manera permanente. Algo muy importante a recordar es la neurodiversidad. Aquí cada niño es un perfil y cada perfil necesita unas ayudas diferentes y específicas. Y en eso va dirigida la ciencia. Es imposible encontrar algo, voy a ayudar a todo el espectro autista. Pues no se puede. Porque es eso, es un espectro. Cada niño es un perfil. Con unas necesidades diferentes, con una aproximación, que necesita una aproximación diferente. Y por tanto, aquí no existe encontrar la panacea. Pero lo que sí es cierto es que hay una tríada que se repite en todo el espectro autista. En mayor o menor medida. Más o menos severo. Es el problema de la comunicación, el problema de la interacción social. Y en temas de comunicación, hay niños que te dicen los padres, pero es que no hablan. Que no hable un niño no significa que no se quiera comunicar contigo. Todos los niños se quieren comunicar. Entender de qué manera se quiere comunicar contigo es la parte difícil. Tienen intereses fuertes sobre cosas específicas y unos patrones repetitivos que tenemos que aprender a regular. Eliminar un patrón repetitivo per se no es algo que haya que eliminar, sino algo que hay que modificar para que el niño se sienta cómodo. El niño tiene ese patrón repetitivo porque se siente cómodo haciendo eso. O se siente cómodo jugando con unos coches azules, puesto en fila. Si le metes uno rojo ya no quiere jugar. Eso también es una forma de comunicación que tenemos que tener presente. La prevalencia de autismo a nivel internacional, a nivel mundial, está entre el 1 y el 2%. Os digo que el autismo, hace poco más de una década, es una enfermedad rara. Tenía un porcentaje tan bajo que estaba dentro de la enfermedad rara. Y cada vez hay más.
A cada minuto que pasa, cada día que pasa, está aumentando el número de diagnósticos de autismo. No significa que sea porque hay más niños con autismo, sino que hay una serie de elementos que nos permitan identificarlos mejor. Hay unos criterios de diagnóstico más amplios. Hay mayores accesos a las evaluaciones. Cuando era una enfermedad rara, llegar a un centro de salud y pedir que le hagan una evaluación a tu hijo para ver si es autista, era como, bueno, señora, vaya usted a la ciudad. Aquí no. Hay una mayor conciencia. Antes era el niño raro de la clase, el niño que no habla, el niño que le pega a los demás. Una vez que hay una mayor conciencia, hay una mejor aproximación para poder ayudar a esos niños. Pero ese porcentaje, que es 4 veces más prevalente en niños que en niñas, no deja de aumentar. Pero no solo porque hay el mejor diagnóstico, sino porque hay más causas que están provocando ese autismo. Primero quiero descartar algunos mitos. Desde 1900, además, lo tenéis. Desde 1943, que fue cuando se descubrió esta condición, ha habido mucho miedo. Estos son los padres. Los padres no tratan bien al niño, por eso tiene autismo. No, es que el niño se cayó, se dio en la cabeza, por eso tiene autismo. No, es que el niño resulta que una vez le picó una abeja de pequeño y se le infló pues por eso tiene autismo. De hecho, originalmente era un estigma tener autismo, porque eso significaba que tu papá y tu mamá también provocaban autismo. Entonces muchos padres no llevaban a los niños con el terapeuta y con los profesionales adecuados porque decían, si lo llevo, el malo soy yo. Entonces me gustaría romper algunos de esos mitos. Las vacunas no provocan autismo. Por favor, no piensen otra cosa, no se dejen engañar. Esa frase ya hizo bastante daño en la sociedad. Hasta el punto de que en países como Estados Unidos, que se supone es primer mundo, la polio hoy día ha vuelto a Estados Unidos, está presente. ¿Por qué? Porque como una vez alguien dijo que las vacunas provocan autismo, pues no vacunan. ¿Qué pasa? Bueno, pues que primero, las vacunas no provocan autismo. Y segundo, que se le puede morir de una polio, o de una gripe, o de cualquier otra cosa. El tipo, aunque sea doctor, lo voy a llamar así, el tipo que dijo eso, tenía acciones de una empresa farmacéutica que vendía vacunas. Y ese estudio estaba dirigido, totalmente sacado, para demostrar que sus vacunas no provocaban autismo, las demás sí. Luego se descubrió, se desmintió, le quitaron... ¿Cómo? Le quitaron la licencia para la licencia y sin embargo sigue trabajando. Así que, pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Por eso yo os invito a que independientemente de quién os diga qué, investiguéis por vosotros también. Pero utilizad fuentes contrastadas. No es lo mismo un artículo científico publicado a un comentario de alguien en una red social cuando no tiene ni idea. No es culpa vuestra, padre. No es culpa vuestra. No hay nada que hayáis hecho que provoque autismo en vuestros hijos. Y si ven las pantallas, se nos va a volver autista porque está mucho rato viendo el YouTube y está viendo los juegos de... No, las pantallas no provocan autismo. De hecho, hoy en día la IA y diferentes programas de tablet y de teléfono y demás ayudan con las terapias de los niños. Lo que he dicho antes, la cura, no hay una cura. No necesitamos una cura. Nuestros niños no están enfermos. Tienen ciertas necesidades que hay que ayudarles a solventar. Y algunos ni eso. En una ocasión, en una conferencia, después de la charla, se me acercó un chico con autismo y me dijo, mira, yo tengo autismo. Y yo no necesito que me ayude. Yo soy autosuficiente. Y dice, enhorabuena, me alegro mucho por ti. Pues para ti no es la investigación que yo haga. Yo me alegro mucho por ti de que tengas autismo y seas totalmente independiente y autosuficiente. Pero lo que yo hago es para aquellos que entran dentro del espectro y sí necesitan mi ayuda. Hay en ocasiones cuando el niño no quiere relacionarse, pues que no se relacione porque lo van a estresar a mi hijo. Entonces mejor no. Se tiene que relacionar, tiene que estar en un ambiente social. El ser humano es un animal social. Un retraso en el lenguaje no es autismo. Que mi hijo no tiene por qué ser autista. Pero es que no me habla. Pero se comunica contigo de otra manera.
no tiene empatía, ignora la realidad social. Este niño no sabe, ¿no? Este niño tiene problemas para interpretar esa empatía, pero no significa que no la tenga. Bueno, como mi hijo tiene autismo, pero es un poquito lo que tiene, no hace falta que lo ayude. A cualquier nivel necesitan ayuda. A mí me puede faltar una pierna o cojear un poquito, pero en cualquier caso yo necesito una ayuda ahí. Todos los niños pueden beneficiarse de la inclusión, todos. No es que mi hijo no lo voy a llevar, donde hay muchos niños jugando porque es que no van a querer jugar con él, y entonces todos hay que, se tienen que incluir. Y el tema de la comprensión. Es muy importante saber que cuando habláis entre vosotros, papás y mamás, mi hijo tiene autismo y le pasa esto, esto y esto. Ah, pues entonces al mío no le pasa, pero le voy a hacer lo mismo que el tuyo. ¿No? Cada niño necesita su propia aproximación. Entrando ya en la parte más científica, tenemos una serie de biomarcadores que nos permiten a los científicos evaluar si un niño tiene o no autismo y cómo funciona su cerebro. Por ejemplo, el eye tracking, que es un seguimiento ocular. Al niño se le pone delante de una pantalla, delante de unos elementos y vamos viendo cuál es el patrón de movimiento de ojos de esos niños. Y eso nos va a ir evaluando qué capacidades tiene y si está dentro del espectro autista, o al menos tiene fenotipos de ese tipo. Los estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen es literalmente ver la imagen del cerebro de vuestros niños. Tienen una serie de estímulos y se analizan cómo responden a esos estímulos. Porque el cerebro de un niño autista no responde igual que el resto de aquellos que no lo son, que somos neurotípicos. Hay más de 200 genes que están asociados con el autismo. Especialmente hay unos 60, 80 genes que son la base de la nueva investigación que hay hoy en día para temas de autismo. Si alguno está preguntando si se hereda, no, el autismo no se hereda. El hecho de que haya genes que dan una mayor predisposición o inducen una mayor prevalencia al desarrollo de autismo no significa que se herede. Significa que te hace más vulnerable. ¿Habéis visto esas personas o sabéis esas personas que se fuman 40 cigarrillos al día toda su vida y no les pasa nada? Y otro huele el tabaco del vecino 2 días y le dan cáncer. Pues tiene una predisposición a. Pues algo similar ocurre en este caso. Hay ciertos genes que predisponen, hacen más vulnerables a un bebé a desarrollar autismo. Hallazgos claves, como he dicho, más de 60 genes, es una poligenicidad. ¿Qué significa? Que un gen solo en ocasiones no es suficiente para darle esa vulnerabilidad, sino una combinación de genes. Pero Manuel, ¿tenemos esos genes? Todos tenemos esos genes. Lo que pasa es que algunos funcionan mejor que otros y unos tienen pequeñas mutaciones que otros no. Todos los que estamos aquí somos el resultado de millones de mutaciones a lo largo de la evolución. Algunas mutaciones nos hacen la vida más fácil y otras nos las ponen un poco más complicadas. Las implicaciones, bueno, pues que la genética aumenta el riesgo, pero no es determinante. Y es muy importante conocer qué genes son aquellos que hacen más vulnerable al niño porque permiten una mayor función. Si yo sé que mi hijo, haciéndole un análisis genético, tiene el gen A, P y C, y yo sé que esos genes están asociados a autismo, pues desde el momento que nace lo estoy vigilando y me estoy prestando más atención. Y en el momento que empieza a desarrollar algunos síntomas, lo llevo en atención temprana. Estos son algunos de los genes. Manuel, perdón. Entonces, estamos diciendo que los niños no nacen con autismo. Correcto. Lo que lo desarrollan. Correcto. Me estoy enterando ahora mismo, vamos a ver lo primero que escucho. Y unos son más vulnerables que otros por el tema genético, ¿no? Correcto. Vale. Además de la genética, vamos a ver ahora, y me gusta eso, por favor, interrumpirme, porque vuestra pregunta entra dentro de ese contexto. Dime, Sandra. Que a mí también me has dejado fuera de juego. O sea, hasta ahora lo que se hablaba también es que por la implicación genética, por eso se repetía en familias, y ahora es la predisposición genética. De hecho, la probabilidad de que unos padres con un niño autista tengan otro hijo autista es un 10% más elevada que en la población general. No que va a ocurrir necesariamente. Y de hecho estos resultados van en línea con lo que, y luego vamos a ver más adelante, con lo que yo he estado haciendo durante los últimos 13 años en la Universidad de California. Y ahora van a entender luego todo eso más claridad. Pero todos esos genes... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenemos el registro del ojo? Sí. ¿Eso dónde está?
Porque he escuchado muchas pruebas, pero esa no. El eye tracking lo que hace es medir el patrón de los del aislamiento de la cabeza, como lo dice la conoce. Se hace siguiendo el patrón de movimiento de los ojos frente a un estímulo. Dependiendo del estímulo, un niño neurotípico va a reaccionar y tener un patrón de movimiento diferente a un autista. De hecho, en España hay una asociación, los mismos gurús, que está haciendo un proyecto, lleva años haciendo un proyecto que se llama Bebé Miradas, que es precisamente sobre el movimiento de los ojos. Está haciendo un estudio para después, supongo que llegarán a implementar una prueba que se pueda diagnosticar a través de ello. Pero de momento está en estudio. Llevan muchos años investigando sobre ello. Una duda. Sí. Nuestro niño, yo creí que al principio que era sordo. Yo me leí libros de la sordera y tal, porque ya con un añito no tenía las reacciones normales de otros niños, ¿no? Pero me refiero que era muy chiquita, ahora tiene 3 años y medio, Sí. aquí está grado 2 y tal. Pero de pequeñito ya hacía, o no hacía cosas que hacía cualquier niño. Sí. El diagnóstico, Estoy igual de sorprendido que el resto de... el diagnóstico de autismo, si no estoy, y esto los profesionales lo podrán ayudar más, a partir de los 2 años y medio, 3, tienen un diagnóstico. Pero no significa que lo desarrollen en ese momento. El cerebro tiene un desarrollo postnatal, es decir, después de nacer, nuestro cerebro sigue desarrollándose y sigue madurando. De hecho, el centro del cerebro, el centro neurálgico, como es el hipocampo, se termina de desarrollar el niño en torno a los 8 o 9 años de vida. Es decir, el cerebro todavía es inmaduro. Si algunas conexiones relacionadas con la audición están afectadas, se va a desarrollar desde el principio, pero puede que no sea un problema de audición, sino un problema de procesamiento de esa audición. Es decir, su oído, lo que es la mecánica para oír, la tenía bien, pero cuando le llegaba esa información al cerebro no sabía qué hacer con ella. Pero más, lo primero que nos mandaron cuando eran, además me lo diagnosticaron con 15 meses. Y de las primeras cosas que le hicieron fueron los potenciales. Sí. Luego nos dimos cuenta que escuchaba perfectamente, porque claro, entraba, salía, cerraba y claro, ya él... Mira. Me han dejado un poco fuera de... Dígame. Tú dices que nacen, que no nacen con autismo. El hecho de tener esas mutaciones, esos genes, no implican que vayan a nacer con autismo. Le da una mayor probabilidad y una mayor vulnerabilidad a efectos epigenéticos. Los efectos epigenéticos que ahora vamos a ver son elementos que alteran la función del gen sin tocar el gen. ¿Sí? Pero entonces, a ver, yo creo que nos estamos pillando un poco. O sea, como tienes esa predisposición, tú ya la haces con el autismo. Otra cosa es que otra persona con esa predisposición no manifieste el autismo, ¿qué dices? Cuando tienes esa predisposición... A ver, yo te digo que vamos a entender esto, pero olvidaros de los... Luego lo vamos a ver. Luego lo vamos a ver. Una mutación genética, y lo vamos a ver ahora más adelante, una mutación genética te hace vulnerable a tener autismo. Un ejemplo, y lo vamos a ver con el trabajo que yo realicé con personas con esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa, si no os suena, es una persona que tiene un montón de tumores benignos y que tiene una serie de problemas cognitivos y demás, pero no tiene problemas sociales ni de autismo. Sin embargo, mientras la prevalencia de autismo en personas sin esa mutación, no sin mutación, es del 1 al 2%, las personas con esclerosis tuberosa llegan a tener un prevalencia de autismo hasta el 60%. ¿Significa que todo que tenga la mutación en los genes de la esclerosis tuberosa, como el TSP2, va a salir autista? No. Significa que es más vulnerable. Lo que significa que si tienes la mutación y durante el embarazo tu mamá tuvo una infección grave, vas a salir o tienes mayor probabilidad de salir con autismo. Significa que, esto es un spoiler de la investigación que he hecho yo, pero significa que si tienes esa mutación y como bebé has tenido una infección crónica, vas a desarrollar autismo, pero no naciste con autismo. Necesitas la mutación. Lo que intento decir con esto, y olvidaros todos esos nombres de banco, lo que quiero decir con esto es, una mutación genética hace a los niños más vulnerables. ¿A qué?
al entorno. El entorno empieza en el vientre de la mamá y sigue en los primeros años postnatales, después de que el niño nació. Si hay elementos que han interactuado con ese niño y han provocado que esa vulnerabilidad salte, va a tener autismo. Pero una mutación genética no te da el autismo. Necesita algo más. Dígame. Entonces eso quiere decir que hay factores teratógenos externos ¿Correcto? que hacen que se produzca el autismo. Correcto. Por ejemplo, determinadas prácticas en los partos. Porque mi hijo sufrió una hipoxia en el parto, mi hijo es autista, severo, grado 3, y tuvo una hipotonía por el parto, una fractura de clavícula del parto. Sí, pero nunca fue del parto. O sea, eso no nunca fue del parto. Hay determinadas prácticas que se vienen repitiendo de forma sistemática en los partos que yo creo, sinceramente, yo es una opinión personal que no soy profesional, soy madre, pero yo creo que hay una serie de prácticas que se van haciendo y que el ginecólogo no tiene ni idea de la cantidad de niños autistas que hay. O sea, el ginecólogo que a mí me atendió y que mi hijo tuvo una fractura de clavícula, una hipotonía motórica, tuvo una hemiparesia lateral leve, que se corrigió todo, pero se quedó con autismo, él no tiene ni idea de que mi hijo tiene autismo. Por lo tanto, va a seguir haciendo las mismas prácticas como puede ser dejarte más tiempo de parto, utilizar los forces, utilizar la epidural que alarga mucho el parto, una serie de cosas. Por eso ahora cuando se habla y se dice el aumento que hay ahora en el autismo, yo sinceramente mi hijo tiene 26 años. Yo llevo 26 años, mi hijo se le diagnosticó con 15 meses. He ido a muchísimos cursos tal. Y mi impresión personal a lo largo de la vida, de estos 26 años, siempre se ha el parto. Este aumento es es que está desligado totalmente porque te hacen pruebas genéticas, te hacen todo tipo de pruebas, te hacen todo. Pero el parto no se toca. Puede haber hipoxia leve que no sea de parálisis cerebral, que sí termine en autismo. ¿Cómo debemos hacer? Pepa. Pepa, ahora se lo explico un poquito más. La respuesta a su pregunta es sí. Bendito sea el Señor, que yo vi que estaba loca. No, se lo desgrano, ¿va por lo mismo? Es lo mismo, simplemente apuntar a mi hijo tiene varios de 8 años y es la radiografía. La respuesta es sí. Pues a mí todos los profesionales durante estos 26 años me han negado por activa y por activa. De hecho, Debo estar que eso no va a solucionar nada. Sí, ya, no, lo espero a mí. No, pero déjame estar así. Pero eso me ha impedido a mí ser madre de nuevo. Con lo cual ha condicionado mi vida. Y el problema no es que condicione tu vida. El problema es los nuevos diagnósticos, porque si un ginecólogo nadie le dice, oye, que entre tus nacidos ha aumentado un tanto por ciento, porque fíjate, yo en asociaciones que he pertenecido buscábamos algo que tuviéramos en común. Y claro, Málaga es pequeña. Y resulta que teníamos en común, lo que más teníamos en común era el ginecólogo, no la edad, o la mataba de la muela, o la genética, o enfermedades padecidas. Epa, lo que estás diciendo tiene una coherencia desde el punto de vista. Lo que te dice el médico es coherente y lo que tú piensas es coherente. Y déjame que te lo desgrane. Por eso te he dicho que en resumen la respuesta es sí. Y te digo por qué. Los análisis genéticos que se hacen durante el embarazo son para detectar cosas muy puntuales. Yo me lo hice. Pero son cosas muy puntuales. Es que lo que yo estoy presentando hoy aquí es lo que es lo nuevo. Y de hecho, el artículo que yo publiqué, que ahora vamos a ver, es pionero en estudiar esa relación que hay. Ahora me voy a centrar un poquito más en eso. Siguiendo con tu caso, le hicieron pruebas genéticas. Sí, sabían que no tenía síndrome de Down, que tenía todas las piernas, que no tenía endoplasia, que todo bien. Pero hay otros muchos genes que están implicados y se están descubriendo cada vez más el tema de autismo que los hacen vulnerables y eso no se analiza. Entonces, el médico se pone en salud, no, que aquí está todo bien.
Si tú tienes una vulnerabilidad genética que hace que tus conexiones, las sinapsis son las conexiones entre las neuronas, no se establezcan bien, y sometes a ese niño en estadios tempranos, hasta temprano en el momento de nacer, a una falta de oxígeno, puede que no se recupere. Si tuvo una fractura, tuvo algo importantísimo. Y no es la fractura, es la inflamación. La inflamación que conlleva una fractura. Las citoquinas y factores inflamatorios son críticos. Y ahora lo vamos a ver. Son críticos para el desarrollo del autismo. En aquellas personas que son, bueno, vulnerables. Que le hicieran las pruebas genéticas que para tu hijo y no saliera un gen vulnerable significa que no analizaron los genes correctos. Que tuvieron un episodio de inflamación grave y una hipoxia es perfectamente argumentable para justificar la condición de tu hijo. Yo estoy explosionando, ¿vale? Estamos empezando. Vamos a poner que en el estudio genético están estos genes Sí. que están o predisponen al autismo. Correcto. Si entran en esos análisis genéticos que se quieran en el embarazo, Sí. eso no significaría que fuera tener autismo, sino que tendría predisposición. Sí, exacto. Vale. Tienes predisposición A. Y si lo unes con el factor B, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, tienes muchas probabilidades de Vale, tener. es que, por ejemplo, cuando te hacen esas pruebas genéticas, si te dicen que mi hijo tiene síndrome de Down, es que tiene síndrome de Down. Claro. Pero es porque tiene una trixomía en el par 21. Efectivamente, pero esto sería solamente como una predisposición. Predisposición A. ¿Pero eso existe? A día de hoy hay gente que se hace la prueba normal y En la prueba, al decir normal, ya no se la hace. no, normal quiero decir, oye, no me la hice pagando la de... Tú tienes que solicitarle a los genetistas. Yo quiero que me hagas esta lista de genes. Ah, entonces no. ¿Por qué? Porque el hospital, por cada análisis que hace... Eso no lo saben las madres. ¿No? Eso no se sabe. A no ser que tú veas casos muy directos en tu familia, lo hayas vivido y vayas ya, o te conozcas a ti. Quiero decir, yo lo estoy descubriendo ahora mismo. Por eso, Pepa, yo he dedicado 15 años de mi vida a esto. Por eso mi mujer y mi hija que están aquí han estado muchos fines de semana sin ver. Ya. Porque Pero han pasado en el laboratorio. me encanta porque abres otra vía, porque llevamos toda la vida escuchando lo mismo. Y me encanta, de verdad, ¿eh? Gracias. Abras otra... Pues, Un momentillo nada más. dígame, Yo desde luego te contaré también mi parto. dime. Pero Álvaro tiene 21 años, en su momento le hicieron todas las pruebas, nada genético, nada todo, nada, no había un dúo. Pero hace un par de años el nieto de una prima hermana de su padre es autista. Entonces a Álvaro le han vuelto a repetir las pruebas hace poco tiempo en el materno con este chico y ha salido que ninguno de los dos tiene ningún síntoma genético de predisposición como al autismo. Puede ser... Hay genes que predisponen más que otros. El NF1, el X frágil si se está estudiando aquí en Málaga, el TSC2, son digamos los que mayor prevalencia dan. Pero es que el hecho de que haya genes que te aumenten la prevalencia un 1%, significa que te va a duplicar la probabilidad. Como he dicho, la prevalencia es del 1 o 2% de la población general. La población general también tiene muchos genes. ¿Vale? Lo que pasa es que a lo mejor no son lo bastante fuertes o no han estado expuestos a ese factor B para que le haga saltar. Sí. Que pienso que lo que dice Pepa y otras madres aquí tiene mucha relación que los partos, cuando hay hipoxia y hay sufrimiento de parto, podemos decir, y que no hay, que no atina bien el médico en el momento adecuado y todo lo demás, que ya sabemos todo lo que nos pasó. Pero por lo tanto, hay otros chicos que también les ha pasado por esas mismas causas y han tenido hipoxia y no son autistas. Porque no tienen ese gen que los hace vulnerables. Sigue siendo más importante la predisposición genética que las causas externas que podría tener un parto y todo lo demás. Son igualmente importantes. Porque si no se dan... Si tengo la vulnerabilidad genética, pero tengo un parto cómodo, no hay problema. Estamos hablando del parto
como factor de riesgo. Pero puede aplicarse a cualquiera de los factores de riesgo que voy a mencionar durante la charla. Si no tengo disposición genética y tengo un parto grave, o un parto, como los llamamos, difícil, con sufrimiento de parto, pero no tengo la vulnerabilidad, tampoco tengo por qué tener autismo. Ya. A menos que ese sufrimiento de parto sea excesivamente excesivo, y puede que ni eso. Bueno, De todos modos, Porque una hipoxia puede provocar daños cerebrales y problemas en el desarrollo que no son obvios. No todo funcionamiento anormal del cerebro es autismo. El autismo es un problema del neurodesarrollo. Y históricamente, al ser un problema de neurodesarrollo, se ha enfocado en lo que le pasa a la mamá durante el embarazo, lo que le pasa al feto durante el embarazo hasta que nace. Y yo cambié ese chip. Y digo yo porque fui yo. Queda un poco elegante, pero fui yo. Entonces, ahora vamos a ver por qué. Bueno, estos son algunos genes que están asociados con esa vulnerabilidad. El CHD8 es un gen asociado a la regulación génica. El SAN3 es importante para la sinapsis neuronal. Una sinapsis es como cuando una neurona se conecta con otra. Si yo tengo problemas para conectarme, no me comunico. Tan sencillo como eso. Otro gen que afecta a los canales iónicos. Los canales iónicos son esenciales para el mantenimiento de la función normal del cerebro. Estamos hablando a nivel celular. Tenéis otro aquí, no estoy diciendo los nombres porque luego no os vais a acordar, ni tenéis que si queréis hacer una foto, pero tenemos aquí otro que influye en la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es lo que nos permite aprender. Llevando la definición al mínimo, la plasticidad sináptica es lo que nos permite aprender, porque es lo que permite que las neuronas establezcan conexiones nuevas, se comuniquen con otras zonas del cerebro, se comuniquen mejor con zonas que ya estaban conectadas. Otros genes están vinculados con la regulación del crecimiento. TSC1 y TSC2, que cuando están mutados provocan la esclerosis tuberosa de la que os he hablado, son críticos para el crecimiento. Por eso las personas con esclerosis tuberosa tienen tumores benignos por todo el cuerpo. Y eso incluye el cerebro. Con lo cual su funcionalidad es limitada y se ha llegado a medir hasta un 60% de prevalencia en pacientes con esclerosis tuberosa. Ojo que no es un 100%. De nuevo volvemos a lo mismo. Si la mutación en el gen fuera suficiente, todos los pacientes de esclerosis tuberosa tendrían autismo, y no es así. Más genes. Pues tenéis aquí otro gen asociado a la regulación de genes, otro implicado en el desarrollo cerebral, relacionado con la comunicación celular, plasticidad sináptica, desarrollo neurológico, comportamiento y aprendizaje. Es decir, tenemos un conocimiento tal del genoma hoy día que podemos hacer modelos animales manipulando estos genes y determinando qué efecto tiene la manipulación de ese gen. Y viendo si la alteración de esos genes en combinación con otras cosas o por sí mismos son capaces de hacer que desarrollen autismo los niños. Hoy día no hay un gen que tú digas, contiene esto, tiene autismo. La mayoría en ti. En Campbell y el NF1 también. Pero hay muchos diagnósticos erróneos simplemente por una alteración neurológica que como no saben dónde meterlos dicen autista. Y eso lo habréis vivido vosotros como madres también. Porque el espectro autista es una especie de cajón desastre. Este niño tiene un neurodesarrollo diferente. ¿Dónde lo pongo? Autista. Este niño tiene, pero venga, es que puede ser hiperactividad lo que tiene, autista. Bueno, este niño tampoco se comunica, puede tener como autista también, pero de otro nivel. Y por eso, de cara a los científicos, es muy difícil intentar encontrar algo para el autismo. Al igual que uno no encuentra la cura para el cáncer. ¿Por qué? Porque son muy diversos. Son muy diversos. Un niño puede tener una serie de necesidades que otro no tiene y están los dos dentro del espectro. Entonces, analizar cada uno de esos genes nos permite evaluar a nivel molecular cómo podemos ayudar a esos niños. Porque si yo sé que este está estropeado y este no, y tengo fenotipos autistas, pues sé que este es suficiente. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Todos esos genes hacen vulnerable al niño. ¿Significa que porque tiene la mutación va a tener autismo? No.
¿Significa que cuando se exponga a ese factor ambiental van a tenerlo seguro? No, pero tiene una mayor probabilidad de. Entender la genética relacionada con el autismo de esta manera. El autismo no hay un gen que provoque autismo, pero predispone a. Predisponer a significa que tiene que haber otro elemento que interactúe para dispararlo. Bueno, esto como he dicho antes, esto es simplemente una imagen neuronal y para un crecimiento saludable. Y los genes que, bueno, un poquito más extendido, pues los genes más principales están estudiados. Estos genes son genes claves y se hacen modelos animales con esos genes, se les ponen a diferentes factores ambientales, como puede ser la contaminación, el estrés, sustancias químicas, alcohol, infecciones, y ven y evalúan su fenotipo autista. Subiendo un poquito la escala de nivel molecular a nivel celular, hasta no hace mucho la microglía se consideraba solo, que de hecho esa es la imagen de una microglía real, pero en el cerebro no son azules, ¿vale? Son de color normal. Era la policía del cerebro. La microglía era la policía del cerebro. El sistema inmune en el cerebro. Punto. Además, también se ha descubierto que esculpe el cerebro. La microglía. ¿Has dicho las sinapsis son las conexiones que tienen las neuronas? No. Bueno, pues se comunica por una serie de zonas muy concretas que se llaman espinas y la microglía se encarga de recortar. Imaginaros a un jardinero recortando un seno. Pues yo tengo un seto enorme, yo tengo las tijeras de podar y yo te doy una forma de cisne o te doy una forma de perro o lo corto como me dé la gana y aquello no parece un seto sino que aquello es un desastre. Bueno, pues la microglía se encarga de eso, además de defendernos como parte del sistema inmune, se encarga de esculpir el cerebro. ¿Qué pasa si trasteamos con la microglía? ¿Qué pasa si la alteramos? ¿Qué pasa si ese jardinero ese día se ha tomado un tripi y está al otro ahí pegando corte? Bueno, pues eso ocurre. Una activación excesiva de la microglía por parte de una infección crónica en los primeros estadios de vida da lugar a un desarrollo de autismo en combinación con esos genes que los hacen vulnerables. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. La conectividad local y global del cerebro de un niño autista es diferente. La conexión que establecen las neuronas a nivel local son más fuertes que en un cerebro neurotípico, pero a nivel global son más débiles. Eso hace que en muchos niños autistas sean capaces de centrarse en algo mejor que cualquier otro, pero no sea capaz de tener una imagen global de lo que está pasando. Y no tener una imagen global de lo que está pasando significa que no puedes interpretarlo y no puedes responder a eso. Lo que estaba diciendo, la epigenética en el autismo se debe a factores ambientales que interactúan con esos genes, cambian su función y los hacen vulnerables. Es decir, mi gen, yo no tengo una mutación en el gen, pero tengo una secuencia de ADN que lo hace un poquito más vulnerable y en lugar de interactuar por aquí, puedo interactuar por allí. Y le cambia la función. Dicho de otra manera, son interruptores biológicos. Es decir, mi gen está ahí y si nadie lo trastea, funciona perfectamente. Pero como venga uno y lo empuje, es un efecto dominó. Permite la modificación genética sin alterar el ADN. No tenéis una mutación. O la tienes, pero está funcionando más o menos bien. Es como un castillo de naipes. Pensando así, los genes que dan predisposición a son un castillo de naipes. Y los factores epigenéticos son el aire que sopla. Si es lo bastante fuerte, lo va a estar abajo. ¿Por qué? Porque es frágil. Es una estructura frágil. Son interruptores. O yo activo un gen o lo silencio. Tan malo es que yo haga que un gen funcione más como que haga que funcione menos. Tiene que funcionar en la medida que tiene que funcionar. Y por eso tiene un papel clave en el desarrollo. Durante el desarrollo del cerebro se activa el crecimiento celular, igual que se activa la muerte celular. Porque igual que Miguel Ángel, cuando estuvo esculpiendo al David, lo que cogió fue un bloque de piedra y fue quitando trozos. Entonces, lo que no sirve lo tengo que quitar. Pero si, como hemos dicho antes con el deseo, si me vuelvo loco y quito más de lo necesario, como tengo una estatua, tengo un montón de rocas. Parto prematuro. Hemos hablado antes del parto. No solo el problema en el parto per se, sino el parto prematuro es un factor de riesgo. Acordaros que la prevalencia en población general es del 1 al 2%.
el parto prematuro aumenta ese riesgo hasta un 7%. La contaminación, el hecho de que las mamás estén expuestas a ciertos químicos y a cierta polución durante el embarazo, aumenta ese riesgo hasta casi el 60%. El rango es muy amplio, de 15 a 60, porque depende del contaminante, depende del tiempo que está expuesto a ese contaminante y de la vulnerabilidad de ese niño. Pero ya, aunque solo sea el 15%, es casi 15 veces más alto de lo normal. Aquí, si veis lo de PM, esos son partículas en suspensión. O sea, no tiene que ser un contaminante a nivel radiactivo o nada de eso. Simplemente que haya partículas en suspensión que provoquen que no haya un buen flujo de oxígeno de manera natural, puede provocar los efectos inflamatorios. Lo hemos dicho antes, pero una fractura de clavícula per se a mí no me importa en un niño de recién nacido. Son plásticos, son de gelatina, se va a curar en nada. Yo como madre entiendo que a ti te dolió muchísimo, pero desde el punto de vista del que estamos hablando, la fractura per se no es nada. El problema es el proceso inflamatorio, porque ¿sabéis qué célula lleva a cabo la inflamación en el cerebro? La microglia. El momento que hay inflamación, la microglia coge esa inflamación y la lleva al siguiente nivel. Con lo cual, teniendo en cuenta que estás esculpiendo el cerebro, lo dejas sin oxígeno y le das un proceso inflamatorio fuerte, pues le estás dando muchas papeletas y además tiene algún tipo de vulnerabilidad. Insisto, no todos los partos bajo esas condiciones van a desembocar en autismo, pero si de alguna manera tienes una vulnerabilidad y ya lo estás saltando, estás apretando el gatillo. Cuando dicen que las armas no matan, mata el que presiona el gatillo, pues algo a veces. Salvando la salvedad. Salvando la salvedad. Lo hemos entendido bien. Pero se me ha entendido, ¿verdad? Sí, sí, eso lo hemos entendido. Que, por ejemplo, mi pequeña nació con COVID. Sí. ¿Pudo también ser Sí. en el cementerio? Definitivamente sí. Y ahora te voy a explicar por qué. Mira, un niño que yo fui una cesárea programada por una lesión que yo tenía de un accidente, no hubo sufrimiento en el parto, lo que sí que tuvo unos cólicos dilatantes tremendos. Yo no sé si eso pudo o no. Depende de por qué tuvo los cólicos. Los cólicos es una mala digestión. Una mala digestión depende de la flora intestinal. Y la flora intestinal tiene un papel clave en el desarrollo del autismo. Si no tienes una flora intestinal adecuada, provoca, volvemos a lo mismo, un círculo. Procesos inflamatorios. Y un proceso inflamatorio activa la microglia. Si se activa la microglia más allá de lo que se tiene que activar, es un problema. Y una hipoglicemia en el momento del Todo lo que altere un desarrollo normal del niño en los primeros años de vida, no tiene que ser porque sea parto, pues a los 2 años puede ser muy, muy crítico. Dígame. ¿Qué hablas del tabaco fumador? El tabaco no hay estudios claves sobre eso. Hay estudios que creo que son de hace, creo que son del 2021, pero no estoy seguro, no recuerdo ahora, que decían que podría ser quizás, pero no hay estudios que concluyan que el tabaco ni siquiera durante el embarazo tiene un impacto. Lo que pasa es que si fumas tabaco durante el embarazo, tienes momentos de hipoxia, porque cuando tú te estás tomando humo, no estás tomando oxígeno. Y cuando tú no estás tomando oxígeno, tu bebé no está tomando oxígeno. Con lo cual puede llevar otro tipo de condición. Todo lo que se haga en el parto, más allá de cuidar a la madre, es malo. Estamos centrados. No, hablaba de madre fumador. Sí. Dime, Javier. Sí, no, nos centramos mucho en el momento del parto. Entiendo que defiende que hay un factor ambiental con unos factores genéticos predisponentes. No es solo el momento del parto. Eso, ¿hasta qué edad? Porque a partir de cierta edad ya no detectamos casos de autismo sobrevenidos. Esa es una pregunta excelente y me permite que te lo explique al final para no hacer un spoiler. Dime. Manuel, ¿tú crees que algún día sabremos personalmente de cada persona por qué nuestro hijo tiene autismo? Yo espero que algún día lo sepamos antes de que lo desarrolle para que no lo vean. Hombre, es que yo por eso, vamos, yo no te doy la gracia porque te hayas puesto a estudiar porque se me vuelve de punto porque yo pienso, digo, si yo quisiera ser otra vez madre,
todas las pruebas hechas de los genes que tú has dicho, yo no te tendría que buscar, porque es que yo no voy al laboratorio. Quiero decir, yo en el mismo laboratorio no saben. Digo, hazme la prueba de los genes, no lo van a saber. En la mayoría de los hospitales y en la mayoría de los laboratorios de hospitales, ellos hacen A, B y C. Y tienen el protocolo para hacer A, B y C. No, pero ya no es pura social, sino todo el dinero que siempre nos hemos gastado en todos los follones, tú tienes que llevar, yo quiero esto. Claro, pero eso no, yo ahora mismo no sé, porque no sabría, creo que he hecho pruebas, pero no sabría decir para un embarazo nuevo qué genes tienes que mirar. Eso, una madre me contactó después de publicar el artículo, me contactaron varias madres, y una de ellas me preguntó algo similar. Claro. Y le di una lista de genes y fue a una que tuvo que ir de manera privada a un genetista a que le hiciera una batería de genes. Sí, todos nos lo hemos hecho privado. Y lo que se buscaré, Claro, a buscarlo, la embarazada tiene que ir que en Londres aparece una noticia Sí. de que ya se podría detectar con una punción si la persona podría venir con autismo. ¿Eso es así? No te voy a decir que no, porque no he leído la noticia, pero no he leído ningún artículo científico donde venga esa información. Yo siempre digo lo mismo, como yo no sé todo, mira, se comentan que parece ser que... ¿Cuál es tu nombre? Nino. Nino. Nicole, me dice. Nicole, gracias. Mejor. Nicole dice que hay una noticia en el Reino Unido donde ha dicho que a partir de una... Sí, lo leí en una revista que tenía que ver científica de esto, que se había hecho este hallazgo, Sí. que durante el embarazo se hacía una punción y se podía ver el líquido amniótico y otras cosas más para poder detectar prematuramente a lo mejor esto. Lo que tú estás diciendo, que la predisposición, yo no sé si el autismo, pero ella hace la autismo. A lo mejor es generalizado por la punción de este tipo de genes. Ese. Yo no he leído esa noticia. Tenéis que diferenciar padres y madres, por favor. Una revista científica no tiene por qué ser una revista de artículos científicos. Es decir, el muy interesante es eso, muy interesante. Pero no son resultados, o no son siempre resultados reales, contrastados y evaluados. Una revista científica pura y dura pasa por una revisión de pares cada artículo que se expone ahí. En ocasiones, y esto es muy cruel, pero lo digo así, en ocasiones no voy a decir mentir, que es una palabra muy fea, se maquilla la verdad para obtener financiación. En ocasiones, gente sin escrúpulos, que las hay en todo el mundo, en todos los ámbitos, maquilla las cosas para obtener financiación. A ese grupo de investigación, o a ese médico, o a ese doctor, a ese médico, por ejemplo, que ha dicho que te hace una función que te detecta el autismo, seguro que ahora le va a venir fondos para que lo haga mejor, para que lo haga rápido. Os lo voy a decir de otra manera. Yo no voy a decir nada porque soy muy mayor, pero yo tengo una edad. Cuando yo estaba estudiando la carrera de biología, la cura del cáncer estaba ahí. Yo estaba estudiando y los profesores me estaban diciendo que han salido noticias científicas que la cura del cáncer está ahí. Pues han pasado ya más de 2 décadas de eso. Tenemos la cura. Y no tenemos la cura del cáncer. ¿Por qué? Porque unos de buena fe dicen, tengo esto, creo que lo voy a curar, dame dinero para hacerlo, y otros de mala fe maquillan la verdad porque necesitan financiación para seguir haciendo sus cosas. A lo mejor sus cosas van en la buena dirección. Pero yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo por mí, que yo a mí sí me conozco. Yo no hablé de mi investigación hasta que terminé mi investigación. Hasta que yo terminé el círculo y le podía presentar a los padres, esto es lo que hay, yo no hablé de mi investigación. Porque no se puede dar falsas esperanzas a nadie. Por muy de buenas que lo haga o por muy de malas que lo haga. En cosas tan serias como un hijo, y yo tengo 2 y sé lo que es, yo necesito la verdad. Yo no necesito conjeturas y yo no necesito paños calientes. Yo necesito la verdad. Y como científico, para daros la verdad, necesito tener resultados que yo pueda decir, esto lo hace cualquiera en cualquier sitio y sale sin mierda. Entonces, el tema de la contaminación... no solo la contaminación, sino el alcohol,
también tiene un impacto en el desarrollo de autismo. Alcohol prenatal. Estoy hablando de que si la mamá bebe, puede tener un impacto en el desarrollo de autismo. Aumenta el porcentaje hasta el 3%. Y esto en concreto es el objetivo que yo ahora voy a perseguir en mi laboratorio de la Universidad de Málaga. Porque viendo lo que hay sobre las evidencias del alcohol y el autismo y demás, a mí se me escapan muchas cosas. Yo he visto artículos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que dicen depende. Y yo tengo esa naturaleza. Cuando uno dice en blanco y otro dice en negro, significa que hay algo que no se aclara. Y ahí me quiero meter yo. Así que en la Universidad de Málaga, para que lo sepáis, estoy empezando a desarrollar un laboratorio de autismo donde estamos evaluando esto, el impacto del alcohol durante el embarazo y su implicación en el desarrollo del autismo. ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que lo provoca, lo puedo evitar. Y si sé el impacto negativo que tiene, lo puedo arreglar. Esa es la idea. Si yo sé por qué mi coche no anda, que le falla la bujía número 4, pues ya sé que le tengo que cambiar la bujía número 4. Otra cosa, y aquí empezamos la parte más, digamos, relevante. Por ejemplo, hemos hablado del COVID, que el niño de... ¿Cuál es tu nombre, perdón? José. El nombre de el hijo de José Manuel tuvo COVID de pequeño, Sí. recién nacido. Recién nacido. Nació Nació con COVID. Nació con COVID. Entonces, las infecciones, tanto prenatales como postnatales, es decir, tanto durante el embarazo como después de nacer, aumentan el riesgo hasta un 16%. Que un 16 sobre 100 no suena muy grande, pero es que lo normal, o digamos lo general, eso es un 1%, un 1,5%. Yo me di cuenta, cuando llegué a la Universidad de California, Los Ángeles, en 2010, lleno de ilusión y de sueños, después de doctorarme aquí en la Universidad de Málaga, en neurociencia, fue: ¿por qué todos los estudios se centran solo en la mamá? O sea, yo eso es que el cerebro se desarrolla como después de nacer, no lo he descubierto yo. O sea, eso ya se sabe, porque todo el mundo se centra en la mamá. Y no solo eso, sino que me di cuenta de que, vale, ya se sabía que pues todos estos factores ambientales estaban implicados en el desarrollo del DEA, del autismo. El estrés, las infecciones, los químicos, el alcohol, vale. Pero ¿por qué afecta a una parte de la población y otra no? Como hemos dicho antes con lo del parto. Porque un mismo parto malo a uno le provoca autismo y a otro no. Además, centrándonos en el autismo, como os acabo de decir, el 99,999 muy largos 9 de las investigaciones que estaban intentando relacionar las infecciones y el autismo se centraban en la mamá. Y como he dicho, la mamá es lo más importante, hay que cuidarla durante el embarazo y todo eso. Pero si estamos aquí es porque ya tenemos niños con autismo. Tenemos que dar un siguiente paso. O sea, que lo que yo os cuente de esto es muy interesante. Si quiero tener, tú no me das pregunta, como Laura, dice, quiero tener otro, quiero estar integrada para ver cómo era. Pero bueno, ¿pero qué hacemos con lo que tenemos ya? ¿Cómo les ayudar? Y para eso falta investigación. ¿Por qué? Porque todo el mundo se centraba aquí. Y yo, ya, pero es que, espérate, yo tengo de esto, estoy diciendo para pero es que cuando nacemos es cuando estamos dispuestos a todo eso. Es que no solo el momento del parto, Javier, es que cuando ya estamos fuera, es cuando nuestro sistema inmune se tiene que desarrollar, cuando estamos expuestos a los mismos químicos, a la misma contaminación, infecciones, estrés, porque un bebé también te puede estresar. Si un bebé está escuchando gritos en su casa todo el día, va a estar viviendo cerca de las vías del tren y no puede descansar, todo eso es estrés para él. Entonces, si cuando nacemos todavía el cerebro se está desarrollando y estamos expuestos a esos factores ambientales, la pregunta que mi equipo y yo intentamos determinar es: entonces esos factores ambientales en un niño pequeño les puede provocar autismo también. A eso volvemos con lo de nacen con autismo, a eso volvemos con lo de solo en el parto, ¿no? Estuve trabajando con un modelo de esclerosis tuberosa, como os he dicho, hasta el 50-60% de las personas. Son diapositivas con muchas cosas, pero lo vamos a entender rápido. Es una condición hereditaria, afecta a 1 cada 6.000, o sea, es bastante prevalente. Y los genes mutados son el TSC1 y el TSC2. Cuando tengo esta mutación, tengo muchos otros, tal cual.
¿Qué ocurre con esto? Pues que yo utilizo un modelo de ratón. Porque como os he mencionado antes, todos esos genes, yo puedo hacer una línea de ratones sin ese gen. Y me permite evaluarlo. Y esos ratones no tenían problemas en interacciones sociales. Esos ratones no tenían problemas a nivel social. Tenían alteradas una serie de rutas, tenían tumores, pero a nivel social era normal. A nivel social era normal. Dejadme que os enseñe una cosa que parece muy compleja, pero es el modelo que os voy a enseñar al final de esta charla. Vamos a ver cómo vamos a llegar a él. Este es el modelo que mi grupo y yo desarrollamos allí en la Universidad de California, que demuestra lo siguiente. Nuestros resultados demostraron lo siguiente. Que cuando hay una infección, olvidado de las palabrejas que hay en medio, cuando hay una infección, yo puedo imitar una infección inyectando poli-IC. Poli-IC, lo vais a ver a lo largo de la siguiente diapositiva, no es más que una doble cadena de RNA, es decir, imita un virus. Es un virus falso, por así decirlo. Pero cuando yo le meto al cuerpo un virus falso, reacciona como si fuera de verdad. O sea, cualquiera de nosotros nos pone una pistola de plástico delante de la cara y parece de verdad, ¿qué hacemos? Pues nos asustamos igual, ¿no? Ya está. Bueno, pues vimos que cuando hay una infección vírica, se produce interferón. Que ese interferón interactúa con el receptor de interferón, no tiene más. Y que eso activa mTOR. Sé que son muchas palabrejas, pero va a tener un significado. ¿Lo ves? Cuando yo tengo una mutación en este gen, tengo más mTOR. Como tengo más mTOR, tengo más interferón. Como tengo más interferón, activo más el receptor. Cuando esto ocurre en los primeros años de vida, se produce un bucle. Tengo más interferón, que me provoca más mTOR, que me da más interferón, que me provoca más mTOR, que me provoca más interferón. Y esto ocurre en la microglía. Ya os sonará el nombre. En la microglía. Perdona, ¿qué es mTOR? mTOR es un factor de crecimiento. Mammalian Target of Rapamycin es un factor de crecimiento. El mTOR es un factor esencial, de manera normal, natural, para crecer. Para que las células crezcan y que el organismo crezca. Son factores de crecimiento. ¿Y cómo hemos hecho esto? Bueno, ¿cómo puedo saber yo, Manuel? Tú estás hablando aquí de autismo, me estás hablando de ratón. ¿Yo cómo sé que un ratón es autista? Bueno, pues se le hacen estudios de comportamiento. Y sí, se pueden hacer ratones autistas. Lo que hicimos fue, cogemos las crías y les pinchamos al día 3, día 7 y día 14 después de nacer. Y lo pinchamos con este virus falso, el poli-IC, o con saliva. Cuando haces una investigación y pruebas un fármaco, tienes que tener un grupo control. Porque la inyección en sí provoca estrés, la inyección en sí provoca ansiedad y provoca inflamación. Entonces, ¿cómo sé yo que el ratón tiene autismo? Pues bien, se le hace una prueba de interacción social. Tenemos una cajita con 3 cámaras, las cámaras están interconectadas entre ellas, ponemos a nuestro ratón en medio. Aquí una jaulita vacía y aquí una jaulita con un ratón dentro. De manera natural, el ratón va a ir siempre a interactuar más con el otro ratón, porque son sociales. Si interactúa más con este ratón que con la jaula vacía, estará sin problemas de interacción social. Si interactúa con los dos igual o evita la jaula con el ratón, tiene problemas de interacción. Además, eso nos sirve como entrenamiento para una prueba de memoria social. En la memoria social tenemos el mismo ratón en medio, en nuestro ratón experimental, tenemos el mismo ratón que ayer en la jaulita y donde estaba la jaula vacía ahora ponemos uno nuevo. En condiciones normales, si un animal recuerda que vio a este muchacho ayer, pues se va a ir a explorar nuevo. De manera que si explora más tiempo el nuevo, significa que tiene una buena memoria social. Si explora los dos más o menos al mismo tiempo, tiene problemas de reconocimiento social. Si alguno se lo está preguntando, pero bueno, ¿en autismo tienen problemas de memoria social? Tienen problemas de reconocimiento facial. Tienen problemas de reconocimiento facial, por eso no entienden muchas expresiones. Y por eso les cuesta recordar a ciertas personas. Imaginaos esto por un segundo. Ya sé que salimos del colegio hace mucho tiempo todos. Pero imaginaros que cada día, para vosotros, es el primer día de clase. ¿Cómo sería vuestra vida? Un poquito estresante, ¿no creéis? Que se te acerque a alguien y te diga, hombre, Juan, ¿tú qué? ¿Cómo que Juan? ¿Tú cómo sabes mi nombre? Imaginaros el estrés que es estar en un ambiente desconocido.
Un ambiente conocido, pero rodeado de personas desconocidas cada día en el colegio. Cuando el colegio per se ya es bastante estresante. Un problema de memoria social va a asociar definitivamente un problema de interacción social. Porque yo he conocido hoy a Javier. Si yo veo a Javier mañana, pues lo saludaré. Pero si yo no me acuerdo de él y él viene a saludarme, yo me voy a alejar. Hay un señor que quiere hablar conmigo. Llevar todo esto a un niño con la falta de mundo que tiene un niño, pues es muy estresante. Y el estrés es crítico para el desarrollo. Porque el estrés conlleva un aumento del cortisol. Que el cortisol va en contra de lo que el cuerpo necesita para crecer. Así que le hicimos estas pruebas a estos animales. En cualquier momento me paráis, por favor, ¿eh? Y vimos que, os explico esta gráfica porque todas las demás se van a leer igual. La barra roja es el tiempo que exploró la jaulita con el ratón. Y la barra azul es el tiempo que exploró la jaulita vacía. Todos los grupos que son WT es Walter, es decir, no tiene la mutación. No tiene la mutación y tiene el virus falso, me da igual. No tengo la mutación y le inyecto suero, está bien. ¿Tiene la mutación y además le doy el virus falso? Pues está bien también, explora más tiempo y es social. Y tengo la mutación y le inyecto suero, pues no. Es decir, estos ratones no tenemos problemas de interacción social. Per se no tenemos problema para interactuar por primera vez con alguien. Entonces, frente a una jaula vacía, prefiero interactuar contigo. Pero cuando yo al día siguiente, bueno, pero cuando yo al día siguiente expongo al ratón con la mutación en TSC2, inyectado con el virus falso, el virus falso le estoy provocando una infección, pero no es un virus como tal. Y ahí voy, José Manuel, con el tema del Manuel es bonito, ¿no? Manuel. Yo sí. Por supuesto que... Pues hay más Manuel. Cuando se combinan, aquí venimos lo de la combinación, lo del parto, cuando se combina la mutación de TST2 que provoca la esclerosis tuberosa con la activación inmune, con la infección, vamos a llamar la infección para hacerlo más corto, cuando yo combino la infección con la mutación, mirad, ¿veis la diferencia entre los demás grupos y esto? No hay diferencia, el animal exploró tanto tiempo el nuevo como el familiar, lo que significa que no recordar que vio a ese ratón ayer. Dicho de otra manera, mirad esta interpretación. El tiempo que un animal, incluso con la mutación, emplea en interactuar con otro, se reduce a la mitad. Porque como yo no me acuerdo de ti, pues voy a hablar contigo 5 minutos y 5 minutos con él. Sin embargo, si me hubiera acordado de ti, hablaría 10 minutos con aquel. Mi interacción con los dos ha disminuido. Y además demuestro que no me acuerdo de lo que vi ayer. Algunos relevantes. Eso pasó en machos. Recordaros que os he dicho, ya sabéis que es mucho más prevalente el autismo en niños que en niños. Bueno, pues en machos pasó esto. El resto de grupos estaba bien. Solo la combinación de la mutación y la infección dio lugar a ese fenómeno. ¿Sabes por qué es más en macho? ¿Más en niño? Sí. En ratones sí. En humanos no. No se sabe. En humanos no. Hay muchas hipótesis sobre si son niveles hormonales, si es momento del desarrollo y demás. En mi investigación yo he visto que las hembras no tenían, y lo tenéis, las hembras no tenían problemas de memoria social porque el desarrollo de la microglía en las hembras es más lento que en niños. En el momento en el que yo estoy inyectando, en el momento en que estoy provocando la infección en estos ratones, la microglía de los machos está aquí, pero esas condiciones ocurren en la hembra cuando la hembra tiene un mes. Es decir, la microglía no está. La microglía es el jardinero loco aquí, hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, a los machos, como la microglía ya está ahí cuando yo hago la infección, están desbaratando el ser. En las hembras, ahí no está la microglía todavía. Con lo cual no la estoy molestando. Y por ahí se podría seguir investigando el tema de por qué las hembras sí, los machos sí y las hembras no. Entonces,
El fenotipo, el problema ocurre solo en los machos y solo cuando coincide la mutación con la infección. Una cosa que quería comentar, estos días de aquí no son al azar. Como os he dicho antes, el hipocampo en humanos se desarrolla en los primeros 8 años de vida. En humanos en los primeros 8 años de vida. En ratones en las primeras 2 años. Vamos a... ¿Cuánto me queda? ¿Ya lo tengo? Oh, necesito. No, lo voy aligerando de todo modo. Pero gracias. Solo los machos se vieron afectados, pero no las hembras. Ya sabía que si yo provocaba una infección en las crías, provocaban ese fenotipo autista. Dime. Mi nombre es Gema y quiero dar las gracias por esa exposición Gracias. apasionante. Y desde el desconocimiento me gustaría hacerle un par de preguntas porque me queda un poco con respecto a que se llama afectado el macho. Sí. ¿El gen que controla la nucleoglía puede ser el gen que está en el que define el sexo? No. El gen que define el sexo, el cromosoma que define el sexo, no tiene por qué estar vinculado al desarrollo de la ¿Es el cromosoma el gen vinculado a la nucleoglía? No exactamente. Vale. Son procesos de desarrollo diferentes, igual que las niñas maduran antes que los niños y ese tipo de cosas, son más temas hormonales y de desarrollo. Vale, y le quería preguntar también en cuanto al tema de la vacunación, Sí. que yo también soy pro vacuna y estoy de acuerdo, pero la vacunación en la embarazada, entiendo que si el feto, el embrión, tiene esa predisposición genética porque ya tenga sus genes alterados, esa reacción inmunológica que se pueda producir en la embarazada puede aumentar entonces la condición de que ese feto sea autista, o sea, No. ese niño sea autista. No. O sea, ¿se pueden vacunar a las embarazadas sí que puede aumentar la probabilidad de que sea autista porque Sí. está esa reacción inmunológica? Sí, y te voy a poner un asterisco ahí. ¿Qué más me has dicho? Sí. Un asterisco, ¿qué más? Yo cuando me vacuno de la gripe, parece que me tomo un vaso de agua. Cuando mi mujer se vacuna de la gripe, se va a morir. Tú tienes que saber cómo reacciona tu cuerpo. Si tu cuerpo en condiciones normales frente a una vacuna tiene una reacción exacerbada, contrólate e intenta cuidarte de no resfriarte. Llegamos mal de tiempo, pero quiero terminar una cosa. Solamente decirte una cosa. Dime. Es que a las 7 cierra el colegio, ¿vale? Lo acabo yo ya. Entonces, más que nada que si no, a menos cuarto cerramos, pero si queréis hacemos una segunda sesión, si tú... A mí me da igual. Es que lo que no quiero, ¿qué más? Solo esto lo voy a remarcar, porque si no tiempo termina aquí. La activación inmune provocó esto. Yo fui capaz de revertirlo, prevenirlo, y además, con lo cual, siguiendo con esto, me preguntaron mucho, ¿entonces las vacunas provocan autismo? Porque si me preguntan en este punto, si no vacunas a tu hijo, la gripe le va a provocar autismo, si tu hijo es vulnerable. La vacuna lo va a proteger. Sí, yo eso lo entiendo, pero digo en la gestante. Igual. Inmunológica del humano. Igual, también teniendo en cuenta ese detalle. ¿Qué tipo de reacción inmune tienes tú? Porque si tú te pones una vacuna y resulta que te pones a morirte, significa que estás teniendo una reacción exacerbada. A lo mejor eso no le viene al feto. Pero termino rápido. Vamos al punto. Si yo provoco una infección en las 2 primeras semanas de vida del ratón, que equivale a los primeros años de vida del humano, provoco un fenotipo autista. Vale. ¿Yo puedo provocar eso en un adulto? No. No voy a estar mucho en detalle, luego si tenemos más preguntas a decir, pero para ir avanzando. No. Si yo hago la misma infección en un adulto, aunque tenga la mutación, no le provoco fenotipo autista. Es una ventana muy concreta. Cuando eso ocurre y yo estoy alterando todos los tipos de memoria, yo estoy haciendo a mi ratón más torpe con todos los tipos de memoria, no. Cuando en lugar de un ratón le pongo un objeto, es decir, en lugar de recordar a alguien algo que recuerde algo, lo recuerda sin problema. Es decir, la infección le provoca problemas de memoria social, no de memoria social. El hecho de tener la mutación en TSC me dice que tengo más mTOR. ¿mTOR es importante? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo bloqueo mTOR, yo rescato el fenotipo. La rapamicina es una medicina que se ha empleado en medicina durante hace mucho tiempo para el tema de los trasplantes. Porque es un supresor inmunológico. Y suprime la ruta de mTOR, como he preguntado antes.
la inhibo. Como mi gen que lo inhibe está tocado, pues le doy algo para que lo inhiba. Volvemos a lo de la importancia de analizar los genes. Porque si sé que el problema está en que este gen, cuando está mutado, me da mucho mTOR, pues le doy algo para bajar el mTOR. Y le di rapamicina. La rapamicina también se utiliza como un supresor de tumor. Y inyectándole rapamicina a estos ratones, les di la infección de pequeños, cuando cuando lo analicé antes de la rapamicina, pues tenían el problema. Cuando veis las dos columnas al mismo nivel, significa que hay problemas de memoria. Pero aquí ya no. Le di rapamicina y le quité los fenotipos autistas. Más relevante. 2 meses después de la última dosis de rapamicina. Porque aquí, en este punto, tiene la rapamicina en el cuerpo. Estoy inhibiendo la ruta de mTOR y estoy supliendo el problema del gen. Pero es que 2 meses después, cuando ya se fue, el animal seguía normal. Yo le quité el autismo a ese ratón. ¿Por qué? Porque en este bucle, una vez que paré el bucle, ya no arranca en adulto. Como os he dicho hace un momento, si yo tengo la infección en adulto, no arranca el problema. Entonces yo fui capaz de quitárselo. Y estos animales los volví a testar 9 meses después. Seguían sin problema. Y la esperanza de vida de un ratón es de 2 años. Dime. ¿Descubriste más genes alterados? En este estaba involucrando solo el de TSF2. Era porque le provoca solo una mutación. Pero ahora te voy a enseñar otro gen que tengo aquí apuntado. No solo lo revertí, sino que lo pude prevenir. Volvemos a lo mismo, lo pude prevenir. A los ratones con la mutación, al mismo tiempo que les di la infección, les di rapamicina. Volvemos a lo mismo, si yo sé que mi hijo tiene una mutación en TSF2 y veo que se me está pillando un gripazo, le meto un chote de rapamicina. Yo no soy médico. Eso lo tiene que evaluar, que lo tiene que recetar el médico. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la biología. ¿Vale? Eso que quede muy claro. Pero cuando yo le di rapamicina a estos ratones, al mismo tiempo que le daba la infección, falsa infección, esos ratones nunca desarrollaron autismo. Esos animales nunca desarrollaron autismo. Entonces, mTOR es importante. Entonces tengo que tener más interferón. Esto me lo voy a saltar porque no es relevante al punto que quiero llegar. Quiero llegar al punto de que estos animales, cuando tienen una infección vírica, porque tienen esa mutación, producen más interferón. ¿Qué es interferón? Lo que el cuerpo produce cuando hay un virus. ¿Qué hacían estos mutantes? Tenían más. ¿Qué hice? Pues metí otra mutación. Esta mutación la metí. Le quité el receptor para el interferón. Sí, yo puedo tener todas las llaves que quiera, que si no tengo cerradura, no abro ninguna puerta. Por mucho interferón que tuvieran estos animales, los animales tenían este problema antes, cuando no tenían interferón, jamás desarrollaron autismo. ¿Qué significa? Pues que en un adulto podrías tener un tratamiento de supresión de interferón y se lo quitas. Siempre y cuando sea este caso. Como hemos dicho al principio, esto es un espectro. Esto no es para Tenga ese gen en concreto. ese gen en concreto o cualquier otro gen involucrado en esa ruta. No es un gen en una ruta, son muchos genes en una ruta. Pues yo tuve que investigar uno porque no me daba todo. Esto es para deciros que la célula responsable es la microglía. Una serie de pruebas ahí, que por tiempo no vamos a entrar en detalle, pero cuando el animal tenía la microglía, tenía problemas. Cuando yo elimino la microglía del cerebro, como animal vivo, se elimina la microglía mediante un tratamiento, le rescato el problema, le elimino el fenotipo autista. Pero cuando la nueva microglía, porque la microglía se repobla el cerebro súper rápido, cuando la nueva microglía repobla el cerebro, nunca volvió el problema. Una vez más, conseguí eliminarle el fenotipo autista a un ratón que tenía un... Esto voy a pasar rápido, simplemente que además de memoria social hicimos vocalización. Y con la vocalización, al eliminar el receptor de interferón, eliminé los problemas de vocalización que tenían estos ratones móviles. Tenían problemas de memoria social y problemas de comunicación. Eliminé el problema de comunicación de esos ratones y nunca volvió. Con todo esto, estos son 2 minutos.
Todo esto se hizo en humano, se hizo en ratón. Bueno, no, pues estos son ratos. A mí me interesa mi niño, ¿cómo arreglo? ¿Qué hago? El dono puso, vuestros hijos no tienen nada que arreglar. Tienen cosas en las que se les puede ayudar. Pues, ¿cómo lo hago? Hablé, me puse en contacto con un estadista de Chicago que tiene acceso a bases kilométricas de historiales clínicos. Y le dije, mira, todos mis resultados, porque yo estoy corriendo mucho, pero aquí hay 13 años de investigación. El último año fue de publicación, 12 años de investigación. En los ratones, nuestra hipótesis y el modelo molecular que hemos desarrollado, que esto es un modelo que creamos en Murguillo, dice que a mayor prevalencia de infección, mayor prevalencia de autismo. Eso es verdad, en humano. Se puso a investigar eso, no es ni una semana, tardó en llamarme súper emocionado. Es una de las mayores correlaciones que he visto en mi vida en este laboratorio. Efectivamente, en humanos, y sin entrar en muchos detalles de la gráfica, porque se ve confusa, a mayor prevalencia de infección en humanos, chicos, no chicas, mayor prevalencia de autismo. Aquí, en la gráfica podéis ver, y aquí, Javier, la pregunta que me hiciste, ¿a qué edad? Entre el 1.5 y los 4 años de vida. Cuando niños entre 1.5 y 4 años de vida tenían una mayor prevalencia de infecciones, ¿eso qué significa? Mayor prevalencia de infecciones, que iban al hospital porque habían pillado un COVID o habían pillado algo más. Ojo, son historiales clínicos. Es que mi hijo se resfriaba mucho. Historiales clínicos significa que tenía una infección lo bastante fuerte y tenía fiebre lo bastante alta para que tú lo lleves al hospital. No es porque es que me tosía mucho de chico. Tenía una infección crónica bastante fuerte. Y aquí veis en la línea verde la población general y la línea roja los niños diagnosticados con autismo. ¿Veis que está por encima? Pues eso significa que entre el 1.4 y los 4 años de vida, a mayor prevalencia de infección, es decir, cuanto más infecciones tengas, más posibilidades tienes de tener autismo. Y estaba la probabilidad por encima del 60%. En el caso de mi hijo, desde pequeño estábamos en el hospital porque se le estaba malo con el oído, con unas infecciones de oído, hasta que termináramos operándolo, poniéndole los drenajes en el oído. Pues si yo fuera médico, que no lo soy, Podría ser. le haría un análisis genético para ver si tiene la ruta dental bien, y si no, le daría la medicina. Yo no soy médico, yo insisto. Yo doy los ingredientes crudos, los resultados crudos, pero está todo contrastado. Entre el 1.5 y los 4 años. Más allá, ya no había... Pero la ruta esa ya está, digamos, la ciudad social, ¿no? ¿Cómo? Esa no está la ciudad social y yo cuente esto porque yo lo sepa. No, hombre, el artículo yo lo publicamos en una revista científica importante, en Science Advances, y está disponible para cualquiera que llegue y asuma y diga, mira, esto es lo que han sacado en UCLA, la Universidad de California de Orange. El doctor Manuel de aquí analiza a mi niño porque si mi hijo tiene un historial de infecciones graves en los primeros estadios los primeros años de su vida y resulta que tiene algún gen alterado, pues yo, como he dicho, falsa esperanza no lo doy a nadie. Esto se ha hecho en ratones y estos son datos humanos. Pero yo preguntaría por darle ratón a mi hijo. ¿Por qué? Porque entra dentro de esto. Estos datos humanos son más de 3,5 millones de historiales clínicos. Bueno, si se la hagamos, si no funciona tampoco no tenemos nada que perder, o es mal, si no. Hombre, se la tienen, por su cuenta no, se la tienen al médico. Quiero decir que si no le hace nada... La rapamicina es un supresor del sistema inmune, no es que lo dejes sin sistema inmune, pero lo tienes que cuidar más que no se pide resfriado. Los pacientes de esclerosis tuberosa toman rapamicina todos los días a los tumores y no les pasa nada. Pues al revés, es decir, desde que empieza a buscar que haga no sé qué, a lo mejor que da de principio rapamicina y ve que el niño, pues oye, yo doy los resultados, yo no soy médico, yo no puedo decir darle A, B o C, porque tampoco conozco el caso clínico de cada uno. Yo digo lo que yo preguntaría al médico. Oye, mira, resulta que el cuadro clínico de mi hijo y el historial médico que tiene se parece mucho a lo que han publicado aquí. Sí, pero Manuel, esto es un poco prueba, ensayo. O sea, pero el error puede ser muy grave. Sí, pero la medicina que te da, el de verdad, todo el follón, nosotros le damos.
Yo lo mismo le estoy dando descarga y tampoco veo nada en el niño. No se va a morir si le da la policía. Eso es lo que te quiero decir, que igual. Dime. Yo le quería preguntar, el aumento de grado de autismo, Sí. pueda pasar de un grado 2 a un grado 3, ¿tiene también que ver con la gravedad de las infecciones que puede hacer? Podría ser. Podría ser. Podría ser. Entonces, analizando. Oye, de dependencia de la edad que tenga la persona con autismo, se le puede llevar al médico y decirle lo que tú nos has comentado. Yo a mis ratones, como muy adultos, se lo quité con rapamicina. ¿Va a funcionar humano? No lo sé. No, ya, ya. No lo sé. Partiendo de esa base, siempre. Creo que vas a tener que venir otro día. Por favor, por favor. No, ya simplemente eso. Lo que os he dicho, lo de los Es que nos cierran. Adiós. Y tenemos un cafelito que me llama a las 6. Pues nada, me quedan 2 diapositivas, también te digo. Daros las gracias, deciros que somos mucha gente en el mundo, muchos laboratorios que estamos trabajando en esto, que no estáis solos, que no se nos ve porque estamos detrás de la cortina, metidos en un laboratorio, pero que sepáis, y lo más importante, que un diagnóstico no define un futuro. Lo más importante es el camino que recorren los niños con vosotros y cómo vosotros os despejáis. Y ya, si tenéis alguna pregunta.